Las FARC, grupo terrorista con gran poder económico, alianza radical contra las libertades en América Latina. En América Latina es hora de empezar a llamar a todas las cosas por su nombre. Las FARC no es esa guerrilla romántica setentera que combatía a las dictaduras militares. Es un grupo terrorista que actúa contra los civiles con la más absoluta cobardía y cuyo ideal que persigue es el de su enriquecimiento propio como cualquier organización mafiosa y la meta de implantar un estado marxista. Supongo que para equiparar a Colombia con los niveles de calidad de vida de Corea del Norte. La red terrorista Al-Qaeda de Osama Bin Laden, autor de los atentados del 11 de septiembre de 2001, intenta infiltrarse en América Latina apoyados por las mafias que gobiernan Irán, donde la presencia de esta organización habría sido detectada especialmente en Perú, Venezuela y Centroamérica, según coincidieron varios agentes del servicio secreto de la región. Como en su día dijo Gabriel García Márquez, sobre Colombia cayó una maldición bíblica en la que a la pobreza e injusticia social se les unieron las guerrillas de extrema izquierda como el ELN y las FARC, los cárteles del narcotráfico con toda la carga criminal y corrupta que ello implica, dólares a los candidatos políticos, policías, jueces y guerrilleros que les benefician y balas y bombas a los que les perjudican. Y en violenta respuesta a los ataques de los guerrilleros, las organizaciones paramilitares de extrema derecha como la SAUC, y como consecuencia de este trágico cóctel, el drama de los millones de desplazados internos. Especialista en el tema de los servicios secretos, el británico Gordon Thomas ha insistido sobre la penetración desde hace 2 años de Al-Qaeda en América Latina. Existen lazos entre esa red y las FARC. Este experto en espionaje, especialmente sobre la CIA estadounidense y el Mossad israelí, igualmente ha asegurado haber recibido información de un funcionario de seguridad colombiano sobre una reunión de grupos terroristas de América Latina, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Perú realizada hace unas semanas en la ciudad colombiana de Medellín con la guerrilla de las FARC. Las FARC mantiene su política terrorista no solo con el asesinato de civiles, lo que ha sido denunciado por la Federación Internacional de Derechos Humanos FIDH como crímenes de guerra, sino con la tragedia de los secuestros. Mientras tanto, la izquierda populista latinoamericana no oculta sus simpatías por organizaciones como las FARC. Desde la llegada de Hugo Chávez al poder, Venezuela se ha convertido en santuario terrorista de los guerrilleros que encuentran refugio de la persecución de los militares colombianos. En agradecimiento, las FARC han emitido comunicados en el que brindan a Chávez su respaldo incondicional en el caso de una invasión de Estados Unidos a Venezuela, como denuncia el gobierno de Caracas una y otra vez. Chávez ha afirmado en muchas entrevistas a diversos medios: las FARC y el ELN no son ningún cuerpo terrorista, son verdaderos ejércitos que ocupan espacio en Colombia, destacó. Chávez señaló que su gobierno reconoce a esos grupos como fuerzas insurgentes que tienen un proyecto político, que tienen un proyecto bolivariano que aquí es respetado y que la calificación de terroristas se debe a la presión de Estados Unidos. Un día después de la liberación de Clara Rojas y de Consuelo González Perdomo, el presidente venezolano Hugo Chávez exigió ayer a los países del continente y a Europa que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC y el Ejército de Liberación Nacional ELN no sean más calificados como terroristas sino como fuerzas insurgentes. Informes aparecidos entre el 2004 y el 2005 revelan las cuentas y la estructura financiera de las FARC, destacando su carácter de organización guerrillera más rica del mundo. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, están entrenando militantes de varios países para crear una guerrilla del Mercosur, afirmó recientemente el diario Correio Brasiliense, que cita como fuente documentos de los servicios de inteligencia de Brasil y Paraguay. En una exposición ante el Senado en marzo de 2005, el entonces jefe del Comando Sur, general Vance Craddock, dijo que la prioridad número 1 de las fuerzas norteamericanas que comanda en América Latina es la guerra contra el terrorismo y la número 2 es el combate contra narcotráfico, que tiene a las FARC como su gendarme regional. Tanto el FBI como la CIA vienen denunciado ante el Senado que Al-Qaeda y las FARC, junto con la red islámica infiltrada en Estados Unidos y América Latina, planean ataques terroristas en suelo norteamericano y en América Latina. En los últimos 4 años las agencias de espionaje de Estados Unidos han mostrado con frecuencia evidencias de reuniones entre el mando de las FARC y la red fundamentalista islámica de Bin Laden para coordinar organización y logística orientados a
Ataques terroristas contra blancos situados dentro de Estados Unidos y de territorio latinoamericano. En diversas exposiciones ante el Comité de Inteligencia del Senado, la CIA y el FBI han coincidido en que las células clandestinas de la red Al-Qaeda, los terroristas de las FARC y las ambiciones nucleares del régimen de Irán son las principales amenazas que enfrenta el mundo. En el trazado de este objetivo, los servicios de inteligencia y el gobierno colombiano, a su vez, realizan constantes operaciones para complicar a las FARC con actividades del narcotráfico y de violencia política planeada para desestabilizar a los gobiernos de la región. El denominado Plan Colombia, a través del cual se entrenaba a las Fuerzas Armadas guerrilleras con asesores estadounidenses y por el cual se aportaron ya casi 5.000 millones de dólares más armamento y tecnologías sofisticados, ha rendido sus frutos, a pesar de haber finalizado oficialmente en 2005. El presidente George Bush, a punto de abandonar la Casa Blanca, ha prometido a Uribe que el plan se renovará en el nuevo año fiscal de 2008, que comienza justo un mes antes de las elecciones en Estados Unidos. Gane quien gane, Colombia continuará recibiendo apoyo desde el norte. Creadas como movimiento en 1964, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia nacieron como el ala militar del Partido Comunista. Actualmente se concuerda que el aire popular que poseía el grupo en aquel entonces solo queda en los discursos pronunciados por sus líderes, pero ha perdido cualquier vestigio de respaldo social. Durante la presidencia de Andrés Pastrana, ganaron diversas concesiones producto de la política negociadora que planteó en sus primeros años la administración. Entre lo obtenido se cuenta una zona desmilitarizada que el actual presidente acusa de haber sido usada para fortalecerse militar y estratégicamente con el fin de continuar la guerrilla. La política del actual gobernante, Álvaro Uribe, ha sido radicalmente opuesta desde el comienzo y la guerra entre las FARC y los soldados locales se desató como nunca antes. Las victorias logradas por Uribe han aumentado su popularidad y puesto a las FARC en una posición defensiva, obligándolas a replegarse a lo profundo de la jungla. El reclamo de la guerrilla es de 120.000 km de zona desmilitarizada, a lo cual el gobierno se opone firmemente. Actualmente se espera que ambas partes concilien alguna salida, al menos temporal, al conflicto. Las FARC han empleado todos los métodos comunes de los grupos terroristas, diferentes clases de atentados junto con otros más asociables con la guerrilla, el secuestro y la tortura. Compuesta por entre cerca de 15,000 hombres, la guerrilla ha aterrorizado los pueblos cercanos a la zona bajo su control, y eso sumado a la crueldad de sus ataques lo ha dejado con un porcentaje de aceptación mínimo. Esto vuelve casi imposible el reclutamiento de nuevos miembros mediante el uso de cualquier otro sistema que no sea la fuerza. Se sospecha que entre los reclutados forzosamente, muchos son menores. Raúl Reyes, del secretariado de las FARC, se encontraba descansando en una de las bases que el grupo mantiene en la vecina Ecuador, pero su posición fue revelada por el uso de su teléfono satelital que hace tiempo venía siendo monitoreado por colombianos y estadounidenses por la NSA, la Agencia Nacional de Seguridad, que monitorea todas las transmisiones telefónicas, satelitales y de Internet en el mundo. El dato solo podía ser aprovechado en el momento, y sucedió el sábado pasado. Reyes fue localizado y su campamento atacado con munición gruesa y, según algunos, con bombas guiadas por láser. Venezuela está a la vera de ser declarada una nación paria en el concierto mundial, y el etiquetado estadounidense de nación patrocinadora del terrorismo está cercano. Ocurre que Washington ha terminado de comprobar recientemente activos financieros y vínculos políticos entre el gobierno venezolano de Hugo Chávez Frías y determinadas organizaciones terroristas que operan en la propia Venezuela con el permiso explícito y apoyo de su gobierno. Entre ellas figuran Hezbollah, Hamas, Al-Qaeda, FARC, ELN, ETA y el cuerpo de la Guardia Revolucionaria iraní. Los intereses de Ahmadinejad en su incursión continental parecen claros, incluso lógicos. Debido a un programa atómico con evidentes tintes militares, Irán se ha convertido, junto a Corea del Norte, en un paria internacional. En el caso de Hugo Chávez, todo parece claro. Sus descabellados esfuerzos por crear una alianza mundial contra Washington han fracasado. El movimiento de países no alineados le volvió la espalda. Sus intentos por obtener un puesto no permanente en el Consejo de Seguridad sucumbieron con estrépito, y Argentina y Brasil, presuntos socios privilegiados de Venezuela, cada vez se distancian más de sus posturas. Irán es, entonces, un recurso extremo en su búsqueda de socios. Por algo el viaje de Ahmadinejad a Caracas fue el segundo en 6 meses. Chávez ya visitó Teherán y
los dos países acumulan una montaña de 120 acuerdos. Las sospechas cada vez son más evidentes. Existe una campaña de colonización iraní en nuestro continente. Resalta la cantidad astronómica de diplomáticos persas en la región y los vínculos de Chávez con el presidente Ahmadinejad, y se menciona que posiblemente hasta Al-Qaeda esté patrocinando grupos terroristas en América Latina. El nuevo rol que se le adjudica a este militar es el de esparcir a los operadores del Hezbollah destinados a América Latina. Obvio, los terroristas venidos de Irán desconocen la topografía de nuestro continente y precisan de guías que los lleven a los terrenos que vienen a fertilizar con designios de muerte. El antiyanquismo de estos gobernantes y grupos terroristas es, si se quiere, un mal menor, pero usarlo hasta el punto de dañar claramente a sus países es una cómplice irresponsabilidad y de fanatismo que solo puede provocar violencia.